Bien, estamos Deuteronomio capítulo 17 versículos 14 al 20. Leo aquí en mi Biblia, la nueva versión internacional dice lo siguiente: Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Toda esta semana me inquietaba el Señor con este párrafo de la Escritura. Yo sé qué tiene que ver con la iglesia, pero me enseñaba acerca de algunas cosas importantes, y lo primero que encuentro es que Dios siempre ha querido que su pueblo sea gobernado, bien gobernado. Fue por eso que él mismo quiso ser su rey. ¿Quién puede gobernar mejor que Dios? ¿Cierto? Pero sin embargo, como él conoce el pensamiento del hombre, sabía que su pueblo en algún momento iba a querer ser como los demás. Qué cosa tan terrible. ¿Por qué siempre la gente quiere ser como los demás? El pueblo de Dios tenía un gobierno teocrático, es decir, el gobierno de Dios estaba sobre ellos, un gobierno perfecto, un gobierno justo, un gobierno equitativo, un gobierno que no le faltaba nada y que tenía dentro de sí o en sí el rey como tal todo lo necesario para que el pueblo, porque Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Entonces un rey que sea justo, equilibrado, sabio, poderoso. ¿Qué voy a pedir yo a otro rey que me gobierne? Es como cambiar de Uribe a no. El cambio que hizo Colombia fue un cambio desastroso. Desafortunadamente nuestra democracia exige o permite o establece que cierto periodo de tiempo haya cambios de rey, de presidente. Son como los reyes en este tiempo. Pero Dios le dice al pueblo, cuídate, cuando tengas en tu corazón el pedir un rey, cuídate de que escojas uno de tu propio pueblo, no escojas un extranjero, no escojas uno que no sea de tu propio linaje, que no tenga tus mismas convicciones espirituales. El problema nuestro es que escogemos a conveniencia muchas veces, ¿cierto? Al que más nos agrada, el que más le veamos como cierto perfil que más nos agrada, pero no tenemos la sabiduría para elegir muchas veces. Y Dios nos da la instrucción precisa y dice, cuando lo vayas a hacer, escoge a uno que tenga tus mismas convicciones, uno de tu mismo pueblo. Aunque mi énfasis no va a ser en sí, en el gobierno nuestro, ni en nuestro presidente, que Dios lo bendiga y le dé sabiduría para que no se vaya nuestro bendito y amado Colombia por caminos que no debería. Tenemos que orar mucho por eso. Mucho. Yo sé por qué se lo digo. Nuestro gobierno tiene tendencia a entrar en las filosofías del comunismo y de todas aquellas cosas. Y no podemos permitir eso. Tenemos que orar mucho para que eso no acontezca. Mire cómo está Venezuela, mire cómo está Cuba, y empezaron así.
Tenemos que orar por nuestro gobierno. ¿Sabe que Dios nos pide eso? Dice que si oramos por el lugar donde habitamos, Dios bendecirá a esa nación. Pero quiero irme a la posición que encuentro primeramente. Le dice el Señor: cuando hayas entrado o tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da y te establezcas allí. Siempre veo que Dios tiene un gran anhelo en su corazón de establecer a su pueblo en lugares de bendición y en lugares donde al pueblo no le va a faltar nada. En lugares donde si dependemos o el pueblo se enfoca en depender de Dios, nada de lo que sufren otras naciones sufrirá ese pueblo, porque el gobierno, de acuerdo al gobierno, el pueblo sufre. ¿Cierto? De acuerdo al gobierno, el pueblo es bendecido, tiene prosperidad o tiene escasez y tiene anomalías en todo el sentido de la palabra. Entonces Dios lo que dice: mira, yo te voy a establecer en una tierra bendecida y voy a ser tu gobernante, voy a ser tu rey. Tengo una ley para ti. Vive de acuerdo a esas leyes y nada te va a faltar. Si uno lee todo el libro de Deuteronomio, uno se da cuenta que Dios siempre le está diciendo al pueblo, a través de Moisés: vas a entrar a una tierra bendecida. Vas a entrar a una tierra próspera, vas a entrar a una tierra donde tú no la cultivaste, pero vas a hacer uso de los cultivos. Vas a heredar unas casas que tú no edificaste, pero vas a hacer uso de ellas. Cuídate, por lo tanto, de no rebelarte contra tu Dios. Cuídate, por lo tanto, de no olvidarte que fue Dios el que te introdujo a ti allí, no porque tú fueses el mejor, sino porque a Él le plació, porque hay una promesa que pesa sobre ti, dada a un hombre que vivió por fe y que agradó a Dios, llamado Abraham. Por esa promesa a Abraham, este pueblo tenía el gran privilegio de disfrutar de esa tierra bendita. No porque ellos se la hayan ganado, no porque la mereciera. Sabes que tu familia es merecedora de gran poder, amor, misericordia de Dios, porque Dios te prometió a ti algo. Porque al venir a Cristo, la promesa de Él, la promesa de Abraham reposa sobre ti. Él le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todo el que viene a Cristo se hace merecedor de esa promesa y habita bajo de ella y la cubre. Entonces Dios le dice: cuando entres a esa tierra y tomes posesión de ella, y si alguna vez quieres tener un rey, ¿por qué será que quieren tener otro rey diferente? Esa es mi pregunta y aquí me quiero enfocar. ¿Por qué será que el pueblo quiere salir debajo del gobierno de Dios, salirse del gobierno de Dios y entrar a ser gobernado, a pasar a ser gobernado por otras cosas o por otros dioses que no son Dios? Que no tienen la capacidad, ni el poder, ni la autoridad, ni todo lo que tiene Dios. Dios es el dueño de todo. Yo me oraba aquí y le decía: Señor, ¿por qué somos tan necios, tan brutos? Me perdonan la expresión. Porque es brutalidad uno salirse de donde está, siendo protegido, bendecido, prosperado y en victoria, para salir a experimentar con otro estilo de gobierno, con otro tipo de cosa que se va a enseñorear de ti, te va a maltratar. Es más, Dios le dice al pueblo: mira, cuando tú vayas a elegir un rey, el rey te va a poner una fuerza tremenda, o sea, te va a cobrar impuesto, va a hacer esto, y le advirtió todo lo que iba a pasar si decidían escoger a un rey humano. Pero ellos dijeron: no, queremos ser como los demás. Queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. ¿Lo ha leído en la Biblia? ¿Por qué sucede eso? Mi pregunta es: ¿por qué sucede eso? ¿Por qué el ser humano es tan, no sé cómo expresarlo, tan ignorante? Pero ignorante voluntario, porque sabe que Dios tiene las cosas que Él necesita. ¿Sabe qué? ¿A dónde me enfocaría yo más? ¿Por qué la gente decide salirse de la cobertura y del gobierno de Dios para servir a otros dioses? Primero, porque la carne no resiste el espíritu. Porque el gobierno de Dios es un gobierno que empieza por lo espiritual. Desde allí se empieza a ejercer el gobierno de Dios. Trata primero con tu espíritu. Y si tu espíritu lo resiste, entonces tu carne lo va a asimilar, aunque a regañadientes, pero lo tiene que asimilar, porque el espíritu somete la carne.
Lógicamente, si lo alimentas, si lo fortaleces. Tu espíritu fortalecido somete a tu carne. Pero el pueblo que decide rebelarse contra Dios, inmediatamente su espíritu deja de percibir el poder de Dios y la tendencia es siempre a rebelarse contra Dios. Y si se rebela contra Dios, inmediatamente quiere hacer lo que los demás hacen. ¿Sabía usted que los espíritus se atraen? Los espíritus, algo espiritual de Dios se une con lo espiritual de Dios, pero algo espiritual de las tinieblas busca lo espiritual de las tinieblas. Una persona que sea un poquito lengua de suelta de lengua, busca a otro suelto de lengua. Por no decir chismoso, ¿sí o no? Me estoy tratando de ser un poco reservado. O sea que una chismosa se busca con una chismosa, ¿sí? En fin, ya, para no escribir más cosas, pero para que tenga la idea. Asegúrate que si vas, hay 3 cosas que quiero nombrar aquí, que me dice la escritura. Dice, cuando elijas un rey, no aceptes como rey a un forastero ni a un extranjero. Y 3 cositas que le dice el Señor que el rey no debe hacer. El rey no deberá adquirir una gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva bajito con el pretexto de aumentar su caballería. El rey no debe tomar para sí muchas mujeres, porque estas mujeres van a extraviar su corazón. Y tampoco debe acumular enormes cantidades de oro y de plata. Y que cuando tome posesión el rey debe tener una copia de las escrituras para que lea en ella todos los días, para que no sea injusto y gobierne él y toda su familia. Ayúdeme a recordar. ¿No deberá qué? Primero, tener muchos caballos. Tampoco debe tener muchas mujeres. O no, una sola. Suficiente. No debe amontonar riquezas y debe tener una copia de las escrituras constantemente y debe leer en ella de día y de noche para que él y toda su familia gobiernen o perpetúen su gobierno. Resulta que el pueblo, como Dios sabe el pensamiento, Dios lo profetizó, y el pueblo llega cuando estaba bajo el gobierno de Dios a través de un juez llamado Samuel, llega el momento en que se revela y dice: queremos un rey. Queremos un rey como las demás naciones, igual, idéntico. Dios profetizó y eso ocurrió. ¿Sabía que Dios es profeta? Eso ocurrió. Y entonces escogen a uno, claro, dentro de sus hermanos, llamado el rey Saúl, uno grandolote, él hasta bien pinta el hombre. Pero este hombre fue desobediente. Y luego Dios lo baja de allí y establece a un hombre llamado David. Estoy resumiendo. Y este David fue un hombre que amó a Dios, amó la presencia de Dios, hizo cosas muy buenas, pero fue un hombre que le falló a Dios también. Fue un hombre adúltero, asesino, mentiroso, y ya sabemos las consecuencias. Luego llega Dios y le dice: bueno, yo te he prometido algo, David, te voy a dar un varón para que edifique el templo, tú no lo vas a construir. Este varón se llama Salomón, él va a construir el templo y va a ser un hombre poderoso. Y listo. Y ahí entra entonces Salomón. Salomón tiene un encuentro con Dios. Dios le dice a Salomón: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te dé? Él le dice: quiero sabiduría para poder gobernar bien, quiero un corazón entendido. Y el Señor le dice: listo, te voy a dar un corazón entendido. Sin embargo, no te vas a apartar de mi ley. Serás perfecto delante de mí como lo fue David tu padre. Dios amó mucho a David y siempre da testimonio a David, aunque fue pecador. Pero David, con la pasión que tenía por Dios, David se ganó el corazón de Dios. Ahora Salomón empieza un reinado próspero, abundante, de paz. El hombre empieza a ser, pero encontramos la catástrofe de Salomón, porque precisamente estas cositas de las que encontramos aquí en Deuteronomio, las advertencias que no debía hacer un rey, Salomón las hizo perfectamente como no se debían de hacer. Y vamos a la escritura nuevamente. El capítulo 4 de Primera de Reyes. O sea, él fue un gran rey. Pero mira, lo que te quiero enseñar hoy es que
aunque tengas el llamado a ser rey, cuídate de guardar la palabra de Dios tal cual como está escrita. Por eso se le dijo, van a tener, al rey se le dará una copia de las escrituras para que la tenga allí y todos los días la va a leer. A Salomón como que se le olvidó. Primero de Reyes 4:26. Salomón tenía 12,000 caballos y 4,000 establos para los caballos de sus carros de combate. ¿Qué se le dijo en Deuteronomio? Que no debería acumular caballos. ¿Y qué hizo Salomón? Acumuló caballos. Una gran desobediencia. ¿Qué tenía que ver los caballos? Yo me preguntaba, ¿pero qué tiene de malo acumular caballos? Si era un gobierno de paz, no tenía guerra. Los caballos en ese tiempo era más que todo para la guerra. Pero Salomón no tenía un gobierno de paz, el hombre no peleaba con nadie. Un santo. El hombre no peleaba con nadie. Pero ¿qué pasó? Que en ese tiempo los caballos también eran sinónimo de prosperidad y de riqueza y de adulación, de reconocimiento. El que tenía grandes caballos y grandes cantidades de caballos y ejemplares era reconocido como un hombre bastante rico y bastante próspero. O sea, era como más por adulación. Vamos nuevamente más adelantico. En Eclesiastés me encuentro que Salomón mismo dice en el capítulo 2 versículo 8. Estamos mirando lo que Dios le dijo en Deuteronomio que no debería tener un rey. Dice el versículo 8: amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias, me hice de cantores y cantoras y disfruté los deleites de los hombres, formé para mí mi propio harén, dice acá en esta versículo. ¿Sí? Ahí está igual. ¿Qué se le dijo al rey? Que no debía amontonar oro ni plata. ¿Y qué hizo Salomón? Amontonó oro y plata. Todo lo contrario. Y tenía, ese Deuteronomio capítulo 17 estaba ahí en las escrituras. Porque la copia de la ley eran el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces Salomón lo tenía allí. Y luego dice en Primera de Reyes capítulo 11. Vamos a leer mucha Biblia hoy. Primer libro de Reyes capítulo 11 versículos 1 al 4. Ahora bien, además de casarse Salomón, está hablando de Salomón, con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sinoditas e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 mujeres. Dios santo. Que eran princesas, y 300 concubinas, es decir, las ayudantes. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. ¡Qué desastre! 700 mujeres, este hombre, ¿qué le pasaba, man? Era costeño, mucho borojó, chontaduro, ¿qué es eso? No. Terrible. Ojo, ¿a dónde quiero llegar? No nos metamos ahí en el terreno, ni preguntarle a Salomón cómo hacía. No quiero ir allá. ¿Sí? Lo que me quiero enfocar es que, ¿por qué exactamente hizo lo contrario? Si tenía una copia de la ley en la cual debía leer todos los días y tratar de aplicarla con detalles, dice allí. Ser minucioso en lo que Dios decía, qué hacer y qué no hacer. Usted se imagina, mi amado hermano, sueñe por 2 minutos, que nuestro señor presidente tuviera un ejemplar de la Biblia en su escritorio y todos los días la leyera y la aplicara.
¡Qué delicia! Seríamos un pueblo fantástico, maravilloso. Habría justicia, habría equidad, habría todo lo que Dios quiere que haya en medio de su pueblo. ¿Quién se anima y recogemos aquí, hacemos una vaca y le regalamos una Biblia? Una plenitud, vale 100,000 pesos. Se la mandamos allá bien, que la tenga abierta ahí todo el día. Qué lástima que nuestros gobiernos, y no solo el nuestro, la mayoría de los gobiernos, hay algunas naciones que tienen gobernantes cristianos y ha sido una bendición. Pero la mayoría de los gobiernos están contaminados, dice la Escritura, por el vino de la gran ramera. ¿Usted sabía eso? Un día sacamos un estudio sobre eso. Porque la gran religión del mundo es la que tiene un poder, un ejercicio de poder sobre los reyes de la tierra, es decir, sobre los presidentes. Y lo que se diga desde ese lugar llamado Vaticano es una orden para los gobernantes de las naciones. Entonces no hay cuándo salir del atolladero, si cada día se le echa más pantano, ¿sí o no? No hay cuándo. Pero nosotros somos un pueblo diferente. Nosotros estamos bajo un gobierno diferente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nosotros no tenemos por qué someternos a un gobierno injusto. No estoy diciendo con esto que te vayas para el monte y cojas un fusil y empieces a hacer rebelión. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestro gobierno debería ser y tiene que ser el gobierno de Dios, porque nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, nuestro gobierno, si debe ser justo, nuestro gobierno a nosotros líderes de Dios, nosotros no nos puede faltar una copia de la ley todos los días en nuestro escritorio, en nuestra oficina, en nuestra mesita de noche, para meditar en ella y para hacer lo que ella nos manda hacer. Porque estamos al frente de un gobierno que es justo, que es equitativo, y si en el momento en que nosotros decidimos rebelarnos contra Dios, dice que ese gobierno será quitado. Si usted lee la historia, toda la historia de Salomón, dice que Dios se enojó. Aquí en este mismo capítulo, Dios se enojó porque vio que el corazón del rey se desvió y que no hacía lo que Dios le había mandado hacer. Y le dijo: por lo que has hecho, voy a cortar tu reino. No lo voy a hacer en los días donde estés vivo, pero lo voy a cortar de la mano de tu hijo. Y le voy a dar 10 tribus a Odno, que es tu siervo, y a tu hijo, por amor a la promesa, mi siervo David, le voy a dejar con uno. Lea la historia, que es tremenda. O sea, entristece de ver cómo un rey tan próspero, tan bendecido, tan sabio, decide desobedecer a Dios. Y aquí está el problema cuando dice el Señor que no tenga muchas mujeres, porque ellas son las que le van a desviar su corazón a adorar a otros dioses. Dice la Escritura que Salomón, por estas mujeres que eran extranjeras, fue movido a hacerles incluso unos templos y unos ídolos de sus dioses para que ellas fueran allá a adorar. Imagínense el rey de Israel, el rey más sabio sobre la tierra, edificando un muñeco, haciendo una estatua. O sea, eso entre los ojos del pueblo, imagino que era algo horrorífico ante las demás naciones, ante Saba, la reina que venía de por allá, la reina de Saba, viendo un hombre tan sabio y después de escuchar. Imagínate que Salomón le está haciendo por allá un templo a San Isidro, San yo no sé qué, a Moloch, un dios horrible, donde a ese dios exigía sacrificio humano. Exigía que le quemaran los niños según las leyes de esa creencia. Entonces Salomón edificando un templo a Moloch, donde tenían, no, este hombre se volvió necio, insensato. ¿Pero por qué? Porque no hizo lo que la palabra de Dios le estaba diciendo que hiciera. Hizo todo lo contrario, mis amados. Aquí entramos a una aplicación en nuestros días. A nosotros, como les decía hace un momento, somos hijos de Dios. Dice que fuimos escogidos y somos el real sacerdocio, linaje escogidos. Somos un pueblo que Dios escogió para gobernar, y para que a través de ese gobierno que Él ejerce sobre nosotros, nosotros de igual podamos reproducir ese gobierno, un gobierno justo. Cuando Dios nos llamó fue porque quiso formar con nosotros, les decía en estos días a los líderes de las células, Dios quiso formar un núcleo poderoso que se llama iglesia.
Esa iglesia era como, en los tiempos del emperador, era como el gobierno, el núcleo de gobierno, el cuerpo de élite, donde el gobernador el emperador se reproducía en ellos, le entregaba las llaves, es decir, todo lo que era el César en ese tiempo, el emperador, estos mismos hombres llamados su cuerpo élite, sus gobernantes, tenían el mismo conocimiento que él les impartía, les revelaba, y la misma forma de gobierno se establecía en cada provincia donde ellos fueran establecidos. El mismo gobierno que ejercía el César desde acá del imperio se ejercía en todo lugar donde hubiese un gobernador. Entonces Cristo le dice a sus discípulos: yo de ustedes voy a ser también igual, ustedes van a ser mi iglesia, yo les voy a entregar las llaves y ustedes se van a reproducir en todo lugar donde estén, pero cuídense, porque lo que yo les enseño es lo que ustedes deben enseñar. La palabra de Dios siempre nos está diciendo que el gobierno de Él tiene que ser regido por Él, pero a través de nosotros. Ya Dios no está aquí en carne y hueso, como lo estuvo en un tiempo Jesús, pero estableció su reino. Él dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Nosotros somos portadores de un reino poderoso, de un reino sabio, de un reino con autoridad, de un gobierno excelso, hermano. De un gobierno que tiene poder para someter al mismo demonio, para someter las huestes espirituales de maldad que gobiernan el mundo. Nosotros, la iglesia, tenemos el poder para someterlo bajo nuestros pies, dice la Escritura, cuando nuestra obediencia venga a ser notoria, dice en Romanos capítulo 15 versículo 19. No hay nada que nosotros no podamos hacer si estamos regidos por el gobierno de Dios. Escúcheme bien lo que acabo de decir. ¿Sí lo escuchó? No hay nada que nosotros no podamos hacer cuando estamos regidos bajo el gobierno de Dios. Pero tú, como rey, eres escogido entre tus hermanos para dirigirles. Esto es como una charla de un seminario para líderes y pastores. Cuando yo acepté el llamado de Dios para ministrar en su iglesia, para pastorear, para enseñar, había en mí muchos temores. No fui una persona muy estudiada académicamente. No fui una persona con ninguna carrera o título universitario. No lo tengo. ¿Sí? No era muy dado a hablar muy bien. Pero yo miraba en las escrituras y decía: si Dios usó a estos hombres pescadores que tampoco tenían, pues Señor, aquí estoy. Pero enséñame cómo hacerlo. Ayúdame. Salomón tenía una muy buena actitud. Él, aunque era hijo de rey, cuando empezó muy bien. Porque él, cuando el Señor se le aparece y le dice: Salomón, ¿qué quieres que haga? ¿En qué te puedo ayudar? Él dice: soy un niño y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Es decir, para ir al trono había todo un protocolo para el rey, seguir los pasos del rey, para todo un protocolo para llegar hasta el trono. Él decía: yo no sé hacer eso. Yo no tengo ni idea de cómo se llega allá al trono. Y entonces el Señor le dije: bueno, yo te voy a dar sabiduría. O sea, la buena intención estaba el hombre, pero inmediatamente empezó a incrementar sus bienes y empezaron a incrementar muchas cosas en su vida. Dice que su corazón se desvió, y cuando empezó a desobedecer a Dios, mi hermano, ¿sabe qué dice la Escritura? Que el camino del Señor es perfecto, y dice: y el que ande en este camino, por torpe que sea, no tropezará. ¿Lo ha leído? Así lo dice la Escritura. El que ande en este camino, por torpe que sea, no va a tropezar. Pero cuando yo me desvío del camino creyendo que ya aprendí mucho, cuando dejo de estudiar las Escrituras y ponerla por obra porque creo que ya el seminario, el instituto, la universidad, el doctorado, el posgrado, todas esas cosas, ya me creo sobrado, entonces empiezo a hacer aquellas cosas que mi carne anhela hacer. Salomón dice ahí en Eclesiastés capítulo 2 que entonces él decidió agasajar su carne, dándole gusto para experimentar qué sentían los impíos cuando practicaban tales cosas. Y empezó el hombre a tomar, empezó a embriagarse, empezó a hacer muchas cosas, diciendo: oh, yo tengo sabiduría, y esta sabiduría me va a mantener alejadito, me va a mantener ahí, va a ser como una barrera, como una cosa inmune que no me va a dejar permear el corazón. Pero no, eso es insensatez. Cuando yo me desvío o trato de actuar en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría, en mis propios conocimientos, ya estoy a un paso del abismo. No te creas
Llevas 20 años en el evangelio y decides por un mes, este mes no voy a leer la Biblia, ya lo que tengo acá es un mes suficiente. No voy a orar, no voy a ayunar por un tiempo porque no creo que sea. Olvídate. 3 días sin orar, 3 días sin leer la palabra de Dios, ya esta carne empieza a subir. Yo no sé, pero en mí sí pasa eso. Yo dejo de orar y de leer las escrituras y el Pedro viejo se empieza a levantar. ¿Sí? Mi carne empieza, mis pensamientos empiezan a divagar en cosas en las cuales antes me deleitaba. Porque tengo que mantener esta carne, cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, tengo que someterlo. Tengo que mantenerlo allí y eso lo tengo que hacer con la oración, con el ayuno y con la palabra de Dios cada día. Yo no sé si usted lo hace, usted se cree tan fuerte y, bueno, enséñeme cómo se hace porque yo no sé. Yo no sé cómo mantenerme en vida sin las escrituras y sin la oración, no sé cómo hacerlo, la verdad que no. Y por eso le pido cada día a Dios. Yo le decía a mi esposa en estos días, ahora el Señor se empezó a manifestar, ya estamos viendo cómo el Señor se está moviendo, cómo está abriendo puertas. Y yo, ¿sabe qué le dije a mi esposa? Yo no me siento indispensable, me siento como el mismo, antes como más inútil. Y por eso tengo que ir cada día delante de la presencia del Señor y decir, Señor, enséñame cómo es que va a ser esta cosa de aquí para adelante, porque yo no sé. La verdad, se los confieso, esa es mi oración. Me siento tan chiquito que yo digo, yo no sé nada. Necesito que tú me enseñes, Señor. Necesito yo aprender, porque no soy ni buen gobernante, ni buen político, ni buen disertador. No soy eso. Pero quiero aprender y por eso sé que la Escritura me va a orientar. Sé que el Espíritu Santo me va a revelar lo que aquí lea cada día, si le pido en oración creyéndolo. Por lo tanto, es dado al rey una copia de las Escrituras. Vuelva conmigo por favor a esos versículos, allá de Deuteronomio. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará, es decir, el mismo rey va a ordenar que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿O solamente el domingo cuando vaya a la sinagoga? Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Qué tremendo. Mis amados, si Dios me está diciendo cómo lo debo hacer, cuándo lo debo hacer, con qué regularidad de tiempo lo debo hacer, obedezca. No sé a quién le decía en estos días, si era Holman, le decía, mira, qué bueno es hacer las cosas como te dicen que las hagan. No tienes que inventarte nada. Nada. Háganla como aquellos que van un paso adelante, ya tienen experiencia y le están enseñando que haga las cosas. Hágalas así. No se ponga a inventar. Mire, las grandes empresas, los grandes proyectos han tenido quizás una norma que les ha dado resultado en todo su éxito que han tenido. Y le dicen a sus socios o a sus adeptos, a las personas que van ingresando, mire, aquí las cosas se hacen de esta manera, hágalas así, ya usted no tiene que inventarse nada, hágalas de esa manera. Pero hay quienes dicen, no, a mí me parece que esto es como demasiado sencillo, entonces yo como que le voy a poner una arandelita más. No, es el problema y fue y ha sido el problema del pueblo de Dios. Dios ha dicho, hágalo así, y usted dice, no, yo lo voy a hacer de esta manera. ¿Por qué? Después vemos las consecuencias y entonces, nos lamentamos. ¿Por qué no lo hice así? ¿Ya para qué? El ejemplo del destornillador Holman. La semana pasada estábamos Holman y yo haciendo algo y la manguera, estábamos lavando el carro y la manguera de eso se zafó. Entonces, yo tráigame un destornillador y empecé a atornillarlo. ¿Sabe que eso tiene como una abrazaderita metálica aquí donde va la manguera con la llave? Y empecé a apretarlo, pero yo en mi mente estaba, si esto se zafa, me chuzo la mano. Y dije, pero le voy a hacer la última vez. ¡Tan! Y la última vez y ¡tan! Ya fue. ¿Sí? Mi esposa me ha dicho, póngalo contra la pared. Y en el momento en que ella me dijo, lo iba a hacer, pero le di el último y ese fue el que me metí en la mano. Me chusé la mano y duro. Entonces yo le decía a Holman, o sea,
cuando uno presiente algo, a veces que algo malo va a pasar. ¿La ley de qué? La ley de Morgan, él conoce más que yo. Que es que cuando usted presientes que algo va a salir malo, te sale malo. Y yo dije, si esto se zafa, me chuzo. Pero no obedecía a mi propio pensamiento y claro, me chusé la mano. O sea, en nosotros, mis amados, está algo lindo que dado por Dios que se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos tiene el Espíritu Santo? Yo no sé si a ti el Espíritu Santo te dice cuando vas a hacer algo malo por ahí y el Espíritu Santo te dice pero tú dices no, mentico, y decides hacerlo cuando en tu corazón ya hubo un pensamiento o una vocecita por allá que te dijo así no es o no lo hagas de esa manera. Yo estoy seguro que Salomón, cuando esas mujeres empezaron a decirle, venga, es que nosotros no adoramos a su Dios, nosotros somos sedonitas, somos todas aquellas cositas, pero queremos por allá un templo, no importa que usted no vaya con nosotras, pero háganlo y nosotros queremos ir allá. Yo estoy seguro que Salomón dijo, pero es que la Biblia dice que yo no debo hacer eso. ¿Sí? Yo estoy seguro, porque el hombre era sabio, tenía sabiduría de Dios y tenía sabiduría terrenal también. El hombre en su corazón tuvo que haber sentido el palpitar de no hacerlo, pero decidió hacerlo. Y entonces me imagino que cuando lo vio hecho allá el dios Moloch, yo no sé ni qué figura tiene ese animal, pero Salomón hasta diría, ve, y quedó hasta. Y el hombre que sí era buen constructor, sabían que el templo de él fue el templo más lujoso que se haya edificado en el mundo entero, lo hizo Salomón. Entonces me imagino que el de allá también lo hizo bien bonito. Tenía los orfebres, tenía el oro, tenía todo. Porque él había amontonado oro. Yo no creo que lo hizo de madera. Me imagino que lo hizo algo similar como al que había hecho Dios. Más piedra para Dios. ¿Te imaginas un siervo de Dios haciendo cosas bonitas para un enemigo de Dios? Eso es chocante para Dios. Por lo tanto, Dios ha dicho en su palabra que no te alejes de Él ni adores a otros dioses. Pero usted dirá, bueno, pero es que eso fue para Salomón, en los tiempos de Salomón, en los tiempos donde habían ídolos. Pero nosotros no tenemos ídolos, nosotros no tenemos muñecos ni tenemos nada de eso. No, ya en este tiempo no, gracias a Dios. En nuestra cultura, en otras todavía sí, en nuestra cultura no. Pero, ¿qué hay de aquellas cosas que te dice la Biblia? Trasladémonos entonces al Nuevo Testamento, trasladémonos entonces a las cartas de Pablo, trasladémonos entonces a los consejos que Pablo da a las iglesias nacientes, porque esas iglesias nacientes eran las que representaban la nueva iglesia que fue formada por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo. Nosotros hacemos parte ya de esa iglesia. Entonces tendremos que examinarnos a través de las cartas del apóstol Pablo y de las ordenanzas de Jesús cuando habló en el Sermón del Monte, todas aquellas cosas que nos dijo que no deberíamos hacer. Él dijo, vas a amar a tu enemigo, mira, no vas a irarte con tu hermano, mira, tienes que hacer aquello, tienes que hacer eso, no lo puedes hacer. Vamos a reflejarnos o a vernos reflejados allí. Ese es el espejo que tenemos ahora. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue la Biblia creada o fue la palabra de Dios revelada para que su pueblo por ella tuviese dirección. Hoy el Nuevo Testamento se convierte en nosotros lo que fue el Antiguo Testamento para estos reyes. Y dice el apóstol Pedro que nosotros fuimos escogidos de allá, de un linaje santo, y somos reyes y sacerdotes para que anunciemos esas buenas nuevas. Ahora nosotros tenemos una doble responsabilidad, mi amado. Le digo por qué, porque no solamente somos reyes, somos sacerdotes. ¿Sabía usted eso? El rey como tal tiene una responsabilidad de gobernar bien, pero el sacerdote como tal tiene la responsabilidad de dirigir el pueblo de Dios, de enseñarle al pueblo de Dios la forma como acercarse a Dios. O sea, él era un puente entre Dios y los hombres, el sacerdote. Entonces nosotros, los seres humanos de este tiempo, la iglesia del siglo XXI, tiene doble responsabilidad: cómo gobernar bien y cómo hacer que nuestra familia, nuestro entorno se vea afectado de una manera espiritual positiva. La pregunta es, ¿cómo estás impactando a tu familia, a tu generación, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo? ¿Es con la palabra de Dios o es con tu cuento y tu filosofía?
Es porque tomas la palabra de Dios y todos los días meditas en ella y dices, uy, sí, esta palabra que Dios me ministró hoy, voy a ir allá, voy a orar con mis compañeros de trabajo y les voy a enseñar la palabra de Dios. Hoy voy a ir a mi grupo familiar que tengo, a mi grupo cristiano, a mi grupo de vida, y voy a enseñar esta palabra que Dios esta mañana me enseñó. O de pronto dices, no, voy a enseñar del grupo de vida, voy a mirar en internet y a ver qué tiene que ver, y vas y le das cualquier cosa. No, tienes que meditar, porque en internet, perdónenme la expresión, pero se encuentra mucha porquería que dice ser cristiana. ¿Sí? No te fíes de todo lo que dice ser cristiano en internet, porque hay unas cosas, unas herejías terribles. Más bien es lo que tú en el secreto con Dios, ¿sí?, recibes del Espíritu Santo. Eso sabe que viene del Espíritu Santo. Si tú oras y vas delante de la presencia de Dios, todo pensamiento y toda interpretación humana sale de allí. En ese momento solamente lo que el Espíritu Santo te revele es lo que vas a hablar y lo que vas a ministrar. El rey debe tener una copia y debe leerla todos los días y debe meditar en ella todos los días, para que de esa manera enseñe al pueblo, y él y su familia van a perpetuar su gobierno sobre la tierra. El ministerio Casa de Piedras Vivas está enfocado en eso. Está orientado en que usted sea un sacerdote de Dios, en que usted gobierne bien su casa, como dice la Escritura, para que vaya y también imparta ese mismo gobierno a otras familias, y por generaciones se siga perpetuando este mismo conocimiento y esta misma revelación de la palabra de Dios. Está claro y es sencillo. No complique las cosas, no le ponga más arandela. Ahora, pero si el Señor te dice, no vas a amontonar caballos, bote todos esos caballos plásticos que tiene allá. Si el Señor te dice, no vas a tener muchas mujeres, cuidado con todas tus amiguitas por amiguitos por el Face y estás coqueteando. Si ya tienes una persona, ojo, porque hoy día las redes sociales han desocializado la sociedad. En serio, redes sociales, y ni la mamá, ni el hijo, ni la hija, ni el primo, todos están en la misma casa y todos están, vea. ¿Hay vida social ahí? No la hay. Van 3 amigos en un carro y todos van ahí y todos van, vea. Hasta el chofer. No, en serio, han habido accidentes porque personas se ponen a chatear y a fregar con el celular manejando. La tecnología nos ha envuelto y nos ha dado 3 patadas, y si no le prestamos atención se va a cumplir lo que dijo Einstein, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo? Que él le espantaba el saber que un día iba a llegar la tecnología a tal punto donde iba a degenerar. En mis palabras, iba a desordenar esta sociedad. El hombre ya lo tenía claro, y eso está pasando hoy en día. Entonces, ¿qué debe tener un rey? Ojo, le decían a Salomón, no vas a amontonar muchos caballos, no vas a tener muchas mujeres, no vas a amontonar oro ni plata. Es decir, dele uso a eso, hermano. ¿Sí? Las cosas que lleguen, porque la misericordia de Dios te provee muchas cosas, dele uso a eso. Dios le dijo a Abraham, mira, te voy a bendecir para que seas bendición. Yo anhelo en mi corazón, y Dios lo sabe, y quiero hacérselo saber a ustedes. Anhelo en mi corazón ser rico. Sí, y estoy trabajando para eso. En un momento no tengo un peso, hace 3 meses no trabajo, pero quiero ser rico. ¿Cómo sin trabajar? No, estoy trabajando. ¿Sí o no, hermana Yacine? Amén. Ella sabe por qué. Está enfocada. Un día les voy a dar una conferencia acerca de algo. Quiero, porque sé que cuando Dios pone riqueza en las manos de siervos temerosos de Él, el reino de Dios se expande. Cuando creemos que Dios puede bendecir las vidas nuestras, el ministerio y la iglesia como tal va a ser bendecida y próspera financieramente. Y entonces vamos a tener más oportunidad de enviar misioneros, de abrir nuevas sedes, de ampliarnos a comprar un establecimiento, un lugar más amplio donde podamos edificar un templo para muchas personas.
Pero es que esto no va a llegar del gobierno ni va a venir del cielo, hermano. Esto es que tú y yo tengamos una mente abierta, que dentro del reino de Dios hay momentos en que Dios te da ideas creativas y Dios dice que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. A Salomón Dios le dio el poder para hacer las riquezas. Ser rico no es malo, lo malo es que tú no sepas hacer con todo eso y empieces a adular y empieces a creerte el más súper rico de toda la tierra. No es eso. Te voy a bendecir para que seas de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos para bendecir? De esa manera Dios te bendice, porque cuando tienes un corazón despojado de las riquezas, Dios dice, bueno, ahí puedo enviarlas porque ahí voy a hacer grandes cosas. Ahí puedo depositar porque sé que no se va a dañar ese corazón. Pero cuando tienes un corazón avaro, mezquino y amante de las riquezas, Dios no te las da. Miren, me dan un minutico y le voy a hacer un paréntesis para explicarle algo. Tenemos un mal concepto del amor a las riquezas, un mal concepto. Y decimos que los ricos aman las riquezas. No siempre, no todos. Le voy a poner dos ejemplos. ¿Quién ama más la riqueza? Aquel que tiene una cantidad de dinero y dice, voy a abrir un centro comercial aquí en Manrique Central. O aquel que dice, no, este domingo me tocó trabajar y como me van a dar 30,000 pesitos más, yo me tengo que ir a trabajar porque tengo mucha necesidad. ¿Quién ama más el dinero? El que dijo, voy a trabajar el domingo porque me pagan un poquito más. ¿Sabe por qué llega el dinero a la mano de los ricos? Porque ellos saben cómo administrarlo. Ellos tienen la capacidad de administrarlo bien. Entonces su dinero siempre va a generar más dinero. Pero en ti y en mí, los que tenemos una mente pobre, nos quedan 200,000 pesitos más y lo invertimos en un plasma que vale 800 y nos endeudamos en los 600. Invertimos en pasivos, ellos invierten en activos. Entonces el dinero siempre los va a buscar y dice, es que ese trabaja y ese, por eso es que trabaja día y noche porque ama mucho la plata. No, él no ama la plata lo ama él. Ahora el problema es que cuando la tengas, ahí sí ya pongas tu confianza, eso es lo malo. Tu confianza en las riquezas, ahí ya sí entramos en un problema. Y Dios dice, aquel rico que fue a acercarse al Señor, él sí tenía puesta su confianza en el dinero. Y ahí es donde el Señor lo señala, le dice, es difícil que este tipo de personas que han puesto su confianza en el dinero hereden el reino de los cielos, pero no porque el dinero sea malo. Es más, todos los siervos de Dios que usted ve en la antigüedad fueron hombres ricos y prósperos, en su gran mayoría. Entonces no está malo eso. El problema es que el Señor le dijo, no amontonar mucho, es decir, si llega, úselo, no lo amontone. Porque de pronto al ver tanto, wow, David no amó eso. David cuando fue a edificar el templo dijo, Señor, ¿qué es todo esto que hay allí? Plata, oro, piedras preciosas, Señor. ¿Y quién soy yo para decirte que te voy a ofrecer esto? No, eso es tuyo. Más de lo que yo he recibido, de eso te doy. Un corazón despojado. Y cuando hay un corazón despojado, allí envía a Dios. Un rey, una persona que sea un gobernante de Dios, tiene que tener su corazón libre para que ahí repose solamente el poder y la gracia de Dios y la sepa administrar bien. Si tu corazón está lleno de otras cosas, de mujeres, de caballos, de riquezas no puede entrar allí el gobierno de Dios. Ojo, no estoy diciendo que Salomón no haya ejercido bien un gobierno, lo hizo bien, pero al final de sus días, por desobedecer a Dios, su corazón se fue llenando de otras cosas y terminó mal. Terminó mal, no que lo hizo todo mal, terminó mal, porque dice que cuando estaba llegando a viejo dejó que su corazón se minara con las cosas por empezar a desobedecer a Dios. Es ahí mi advertencia, no porque lleves tantos años, porque Dios te está utilizando, porque estás al frente de un ministerio, no te confíes de tu corazón, porque el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso más que todas las cosas del mundo. Por lo tanto, aférrate cada día a la palabra de Dios, aférrate cada día a Él, pídele a Él que te enseñe y que te dé sabiduría y fuerzas, porque la Escritura dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, porque esta bendita carne es malvada, es traicionera, este corazón es fregado. Eso no. Cuando se dijo que iba a salirse y cuando usted le quitaste las riendas que le tenías puesta por el Espíritu, por la oración, por la palabra, se desboca, es como un caballo que tú llevas ahí. Se me acordé de la historia del caballo.
A mí en una ocasión, y se los confieso, un caballo desbocado es cosa seria, es cosa horrible. Yo no sé a quién le ha pasado, a mí me pasó, tenía escasos 8 o 9 años. Y me dice un señor, compadre de mi madre, Pedrito, él me decía, Pedrito, anda a buscarme la bestia que está en tal parte él sabía dónde se permanecía, debajo de un árbol. Andate allí, me la traes que voy a hacer una vuelta al pueblo. Yo, bueno señor, présteme entonces el cabestro. Y me dijo, no, vaya así, ella es muy mansita. Ella, usted la llama, le silba de esta manera, me enseñó cómo silbarle. Y ella viene donde usted está, se le monta y ella lo trae aquí a la casa. Lo que no me dijo es cómo me iba a traer hasta la casa. Ay, Jesús de Nazaret, usted se puede imaginar. Sí, el animal, tal cual como él me dijo, le silbé, lo vino hasta un morrito porque estaba pequeño, un morrito, me subí. Cuando este animal sintió que yo me le paré encima y le hice así con los talones, santo Dios de Israel, como dice mi esposa. El animal salió desbocado, pero en galope suelto. Señor Dios, yo como pude me le agarré de la crin, los pelos y ahí, porque no alcanzaba a abrazarle toda la nuca. Y yo iba dando gritos por ahí, eso fueron como, póngale 3 minutos más o menos. Pero eso se me hizo una eternidad impresionante, porque el animal iba a galope suelto. Cuando llegué llorando y casi que arriándole la madre al dueño de ese animal, porque no me explicó cómo. O sea, esto para ilustrar de que cuando nuestro corazón y nuestra carne la dejamos que se desboque, es difícil controlarla, y usted lo sabe de qué le estoy hablando, ¿sí o no? Cuando dejas que tu mente y tu corazón se desboque, se desvíen tus ojos, empieces a meterte a páginas y que no, frénese a tiempo, contrólese, ore, apague ese aparato y vaya a orar. ¿En serio? Porque somos reyes y necesitamos ser guiados por esta bendita palabra. No hay otra cosa que te pueda guiar en esta tierra. Tenemos un manual de vida y conducta y gobierno y se llama la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que nos es dado para revelárnosla y para ministrar en su nombre. Así que le invito hoy a una cosa. No se desvíe y no deje que el corazón suyo gobierne a su antojo. Cierra tus ojos ahí donde estás. No te pongas de pie todavía. Salomón dijo, propuse en mi corazón agasajar mi carne. ¿Cómo un rey decide darse la vida de un mundano, de un impío? Y él decidió empezar a actuar como actuaban los impíos y lo propuso en su corazón. Lo que hoy te quiero decir es, tú eres un rey, una reina. No puedes dejar que tu corazón te proponga hacer cosas que los impíos hacen, porque ya estás volcado por la insensatez para fracasar. Si alguna vez lo hiciste, hoy aquí delante de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, ponte a cuentas con Dios. Y dile, Señor, ayúdame. Hoy reconozco que soy un rey, que soy una reina y que mi deber es gobernar con justicia. Y quiero empezar por hacerlo con mi propia vida, porque viene un tiempo donde voy a gobernar a muchas personas. Viene un tiempo donde voy a poner mi vida al servicio de tu obra. Viene un tiempo donde me voy a presentar a los pastores y le voy a decir, aquí estoy, para qué soy bueno, para qué soy buena. Y entonces me van a colocar sobre muchas personas para gobernarles también, para enseñarles. ¿Y qué puedo hacer y qué puedo decir si tu palabra no es mi guía? Si tu Santo Espíritu no es mi consolador y mi ayudador. Viene un despertar, iglesia, donde tú eres parte de ese despertar. Y donde las cosas que están por hacerse allá afuera, tú eres un participante activo de ello. Es más, un protagonista de ello. Tú vas a ser usado en las manos de Dios con fuerza y con poder, con autoridad, como un rey de gobierno justo,
para someter huestes espirituales de maldad debajo de tus pies, para liberar al que está cautivo, para echar fuera demonios, para sanar al que está enfermo, para dar sabiduría a los simples y a los insensatos. Tú en las manos de Dios eres un rey con poder. Tú en las manos de Dios eres un rey que va a ser formado integralmente, y tu mente va a ser la mente de Cristo. Así que ahora, si ponte sobre tus pies, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados, perdona mi insensatez, perdona mi desvarío, perdona porque me he descarriado, Señor. Perdona porque he optado por actuar en mis propias concupiscencias y no he tenido en cuenta tu palabra. Pero hoy me arrepiento, Señor, y hoy someto mi vida al servicio de la obra tuya. Hoy someto mi vida al reino de los cielos y me declaro un rey. Voy a tener en cuenta una copia de la ley, Señor. Va a estar siempre a mi cabecera, va a estar siempre allí para meditar en ella todos los días, para actuar con justicia, porque yo y mi casa, como dijo Josué en una ocasión, serviremos a Jehová. Yo y mi descendencia, Señor, hoy declaro que yo y mis hijos y los hijos de mis hijos gobernaremos, Señor, perpetuaremos este gobierno que tú has puesto en mis manos, Señor. Padre, te doy gloria y te doy gracias por haberme tenido por digno, Señor, aún siendo yo un pecador, pero tú me redimiste con tu sangre y hoy me presentaste justo delante del Padre y me llenaste, Señor, del conocimiento y de la revelación de tu Hijo Jesucristo. Y hoy puedo decir, Señor, heme aquí estoy, Padre, listo para dar la batalla, listo para enfrentar, listo para someterme cada día, para que mi carne no se levante y que mi espíritu, Señor, pueda estar en contacto con el tuyo, para así gobernar con justicia. Ponte sobre tus pies, levanta tus manos. Voy a orar al Espíritu de Dios para que este sentido de rey venga sobre tu vida y te apropies de él como tal. Recuerda, eres un rey, fuiste escogido para gobernar. No eres un impío y no tienes por qué actuar como los impíos. No debes dejar que tu corazón te proponga cómo actuar. Debes tú proponerle a tu carne cómo es que tiene que someterse. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que tu Santo Espíritu venga y nos llene de poder y autoridad. Ahora sopla, Espíritu Santo de Dios, sopla sobre este lugar. Sopla sobre este lugar, sopla poder y vida en Cristo Jesús. Ahora, Señor, sometemos todo vestigio de la carne, sometemos todo pensamiento, lo llevamos cautivo, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia. Hoy, Señor, someto mi corazón desobediente a tu palabra, someto mi mente desobediente a tu palabra, someto toda mi carne a la revelación del Espíritu Santo y a la unción del Espíritu Santo, para ser purificado, Señor, en el Espíritu y presentarme cada día delante de ti como un siervo aprobado. Dígale al Señor, como un siervo, Señor, que traza bien la palabra de verdad, un siervo que se aparta y quiere apartarse cada día de la mente carnal y de los objetivos de la carne que son muertos, para vivir en los objetivos del Espíritu, en los propósitos del Espíritu de Dios. Oh Padre, aquí estamos, Señor. Toma tu iglesia, toma este ministerio y levántalo. Revélate cada día más, Señor. Que esta misma mensaje y este mismo palabra sea proyectada, Señor, por generaciones a nuestros hijos, a todos los que han de venir, Padre, para que nos abstengamos de las manifestaciones de la carne y vivamos en el Espíritu. Damos gloria a tu nombre, Señor. Damos gloria a tu reino. Damos gloria. Alabanzas sean dadas al Rey.